Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una tier list sobre gemas de una estrella. Efectivamente, todos hemos usado gemas de una estrella o las vamos a usar si es que primera vez que vas a jugar Diablo Immortal, te vas a dar cuenta con esta tier que hay gemas que son extremadamente buenas y hay otras gemas que son una reverenda... En fin, acompáñame. La primera gema que vamos a analizar es Alma Desafiante, que definitivamente para mí es una tier D porque su efecto realmente es solo cuando bloqueas, vas a hacer un poco de daño y también vas a reducir el daño que te hacen luego de que bloqueas. Es una gema muy buena para cruzado, o sea, muy buena dentro del rango de las gemas de una estrella, pero efectivamente solo la recomiendo si eres cruzado, no para la mayoría de clases. Entonces, en este caso, tan dependiente, tier D. La segunda gema es Gema Trucada. Pues nada, gema trucada es una gema que va a alargar el tiempo en el que mantienes tu habilidad canalizada, haciendo que, pues nada, hagas un poco más de daño y también te reduce un poquito el daño que recibes mientras estás canalizando. Efectivamente, una gema dependiente totalmente de las habilidades canalizadas. Sí, te sirve para todas las clases, pero las habilidades canalizadas no son lo mejor, ni siquiera para PvE ni para PvP. Entonces creo que es sólido una tier D. Diadema de pesadilla. Diadema de pesadilla es una pérdida de control total que se va a activar solo cuando retas a un enemigo. Tiene una probabilidad de ponerles miedo. Y bueno, nada, la pérdida de control total sí suena interesante. Además de que esos enemigos que tienen miedo van a recibir un poquito más de daño. Pero la verdad es que, por ejemplo, si estás en PvE, no te interesa tanto que los enemigos huyan con miedo. Que sí, que le hagas un poquito más de daño. Pero esto no funciona contra jefes. Los jefes no entran en pérdida de control total. Y quizás te puede servir un poquito para PvP. Pero ¿quién garantiza que mates a los enemigos y luego generes la pérdida de control? Creo que es una tier D, pero la vamos a poner un poquito más a la izquierda, más importante que las otras dos. Pero no, una tier D definitivamente. Ego exigente es muy parecida a esta de acá, que lo que va a hacer es aumentar tu probabilidad de bloqueo cuando te meten un golpe crítico. Y muy defensiva y además mientras estás, cada vez que bloquees vas a mitigar más daño aún. Una gema totalmente defensiva, yo la verdad no la recomiendo. Si te meten un golpe crítico, por lo menos en PvP, es porque la cosa va muy mal, te van a reventar. Y aumentar la probabilidad de bloqueo en ese punto, pues no. Y para PvE tampoco. Así que otra tier D. Las gemas de una estrella tienen bastante representación en la tier D. Debilidad de Select. Debilidad de Select me parece que es una gema bastante decente. Es una gema, para mí, tier B. Por un minuto, después de matar a un elite, vas a aumentar el daño que haces. Lo cual no está mal. Además, a los enemigos del élite le vas a hacer un poquito más de daño. Si bien no te sirve contra jefes, es una gema que por lo menos aumenta daño por un tiempo y esto no se ve mucho en las gemas de una estrella. Creo que como mínimo la puedes usar un tiempo si estás empezando en el juego, creo que no es la peor de las opciones. Así que vamos a dejarla en tier B porque te va a ayudar bastante al principio. Libertad y devoción. Libertad y devoción me parece también una gema decente que va a alargar el tiempo que te duran las invocaciones. Hay invocaciones que son por tiempo limitado. El nigromante las tiene, por ejemplo. Casi todas las clases tienen actualmente este tipo de invocaciones, si no es que todas las clases. Y vas también a reducir un poco el daño que reciben estas invocaciones que son por tiempo limitado. Es una gema que efectivamente las invocaciones son de lo más fuerte en PvE. Te va a ayudar bastante. En PvP esto no te va a ayudar tanto, pero digamos que en algún caso te puede servir. Creo que es una tier B precisamente porque las invocaciones son importantes en este juego para hacer bastante daño. Dolor de subyugación me parece una gema decente. Vas a aumentar el daño que le haces a los enemigos que tienen una pérdida de control. No tiene que ser una pérdida de control total. Cualquier tipo de pérdida de control te va a servir. Le vas a hacer un poquito más de daño. Y también vas a recibir menos daño cuando estés tú en una pérdida de control. Lo cual que hace que, bueno, no es que sea despreciable. Tampoco es la mejor gema, pero tiene una utilidad un poquito más decente que el resto. Muerte encadenada me parece una tier B. Una tier B porque es una de estas gemas que puedes aumentar un poco de daño cuando le das con la misma habilidad a varios enemigos. Te puede servir en jefes, sobre todo cuando haces invocaciones de bichos y demás, incluso en PvP para aumentar un poquito el daño. Creo que en general todo este tipo de gemas que aumentan daño te van a ayudar muchísimo. La gema a medida que va mejorando va a aumentar también la cantidad de objetivos, la cantidad de daño que hace. Una gema decente realmente para ser una gema de una estrella, me parece que en tier B está bien. Mirada concentrada de Lo. Me parece que es una gema bastante dependiente, un estilo gema trucada, que tiene que ver con las habilidades de avance rápido, si mal no me equivoco. Va a aumentar el daño que hacen este tipo de habilidades y también la velocidad en la que se ejecutan. Es una gema que realmente no creo que sea demasiado buena para, por lo menos para la etapa de las gemas de una estrella. Así que para mí, definitivamente, solo una tier D. Ojo del Bersánico. Ojo del Bersánico es una gema. No, Ojo del Bersánico es una tier S.
Es una tier S dentro de las gemas de una estrella. Va a aumentar tu daño plano, 16% vas a poder tener si la tienes en rango 10. Te va a hacer un poquito más de daño, pero olvídate de eso, no te va a hacer demasiado. Y además va a aumentar un 2% si la tienes al máximo de probabilidad de golpe crítico. Son dos estadísticas, lo que es daño y probabilidad de golpe crítico, súper importante. Probablemente esta es la mejor gema de una estrella. Y bueno, nada, una gema que todo el mundo tuvo en algún momento y una gema que te recomiendo que tengas si es que estás empezando en el juego. Así que tier S. Ojo del inflexible. Ojo del inflexible me parece que no es una mala gema. La voy a poner por acá en tier B. Y me parece que, a ver, aumenta el daño continuo que haces. Justamente hace un rato hablábamos de muerte encadenada, que mientras más objetivo le dé, aumenta el daño. Bueno, digamos que estas dos gemas juntas, si tú usas habilidades de daño continuo, van a tener sinergia. Y ya aquí, por ejemplo, tienes esta gema, muerte encadenada, para más objetivo, esta para aumentar el daño continuo, y por ejemplo, Ojo Adversánico, tienes tres gemas de una estrella que no te salen muy caras y te van a aumentar bastante el daño si te enfocas en eso. Es verdad que no debería promover tantos gemas que solo se dediquen a una sola cosa, pero la verdad es que el daño continuo es algo muy normal en la mayoría de las clases, se usa mucho en PvE también. Entonces creo que mínimo una tier B, vaya, cuando más una tier C si le tienes mucho odio, pero no creo que sea una mala gema para ser de una estrella. Pasaje sin refinar, esta definitivamente es una... es mala. Es mala porque lo que va a hacer es que mientras te estás moviendo, pues que te hagan menos daño. Y tú me vas a decir, bueno, me muevo constantemente, soy un cazador de demonios, siempre estoy disparando y me estoy moviendo. Sí, pero si eres un cazador de demonios, te recomiendo que hagas bastante daño. Entonces, para lo que es PvE, siendo una gema de una estrella, que generalmente no te digo que vayas a PvP con ella, oye, es malísima, creo que es una 10D. Piedra de corazón. Piedra de corazón me parece que es una gema que, a pesar de que hace varias cosas, me parece que es una gema que no te recomiendo. Una gema mala, porque su primer efecto lo que va a hacer es aumentar la duración de los escudos, cosa que no te va a servir, porque generalmente los escudos se destruyen antes de que se gasten, o al menos para eso se ponen, si no, no los necesitas. Y lo otro es que va a hacer que las pérdidas de control que te hacen mientras tengas un escudo te duren un poquito menos. No creo que te ayude demasiado, quizás en PvP te puede ayudar un poco, pero yo te digo de antemano, no te pongas una gema de una estrella para ir a PvP y mucho menos esta, porque hay otras que pueden ser mejores, entonces, no, creo que es una 10D. Piedra de Sol. Piedra de Sol me parece una 10B. Una 10B precisamente porque es muy sencilla de usar. Aumenta la duración de tus habilidades máximas, ¿no? Tus especiales. eh, y también va a aumentar el daño un poquito de esas habilidades. Me vas a decir, no, pero es que las habilidades especiales casi no se usan. Cuando tú empiezas a jugar, tienes pocas esencias y tienes pocas habilidades fuertes. Entonces, tu habilidad más fuerte probablemente sea la máxima, ¿no? La especial. Y creo que Piedra de eso te va a ayudar bastante, empezando a sacarle bastante partido a esa habilidad. Seas, por ejemplo, si eres un nigromante, el nigromante tiene una habilidad especial que lanza un montón de fantasmas y esa habilidad hace muchísimo daño y que te dura un poquitico más y ataca un montón de enemigos además y hagas más daño, te puede ayudar bastante. Recuerda que las gemas de una estrella son por un tiempo relativamente limitado, porque es en el momento en que estás creciendo. Y yo no te recomiendo que vayas en punto medio con este tipo de gemas, pero al principio está bastante bien, así que una 10B. Piedra aliviadora. Esto es una gema totalmente defensiva, que lo que va a hacer es mitigar daño a medida que te vas muriendo. Así de triste. En vez de mitigar para que no te mueras, pues mientras te vas muriendo vas mitigando un poco más de daño, pero no creas que te vayas a salvar demasiado. Y también va a aumentar un poquito tu probabilidad de bloqueo. Pues nada, creo que defensiva no es tampoco tan buena. Y la verdad que siendo una gema de una estrella, no te recomiendo que te defiendas con ella. Risa burlona. Risa burlona es una 10D. Es una 10D porque no te va a ayudar nada. Vas a dar el agro de los enemigos que sí, parece que nada, que tiene un rol dentro del juego, ¿no? Para aquellas clases melee que pueden jalar un poco más de daño, ¿no? A todos los enemigos. Pero este es un juego donde tú pasas y destruyes a los enemigos por pasarles por el lado. Entonces, Risa Burlona no creo que sea la gema ideal para mucha gente. Es una pérdida de control esto. Esto tiene sinergia con alguna gema, como puede ser Skill la carne pétrea, que automáticamente, Skill la carne pétrea es una gema de 5 estrellas, que automáticamente va a activar esta gema de 5 estrellas, ¿no? Y le va a poner una maldición y esto va a explotar después por el daño que recibe el objetivo. Y puede ser un combo bueno, pero ¿qué tiempo vas a usar ese combo? O sea, no. Risa Burlona creo que no vale la pena. Entonces, tier. La rosa negra. La rosa negra, gente, para mí una tiera. Raro, ¿no? O sea, porque la primera tiera y es una gema que lo que hace es una pérdida de control parcial. Va a ser una inmovilización cuando te golpea. Y nada, aumenta la probabilidad de invocar esas lianas, ¿no? Y la duración poco a poco, ¿no? Mientras la vas mejorando.
Es una gema que para PvE no te la recomiendo, pero en PvP, si estás empezando, puede ser de las mejores gemas de una estrella que te puedes poner. Incluso una gema que puedes usar ya cuando hagas la transición a las gemas de 2 estrellas, que todavía te va a ayudar, porque la inmovilización, una, te va a ayudar a escapar, o dos, te va a ayudar a que el enemigo no se escape de ti. Entonces tiene un efecto bastante decente que casi ninguna gema tiene. De hecho, ninguna otra gema tiene una inmovilización que yo recuerde. Y bueno, nada, siendo de una estrella, oye, Tiera no está mal. Vamos a jugarla por lo que es capaz de hacer, comparado con todas las otras gemas y no solo con las de una estrella. Entonces esa inmovilización vale. Entonces nada, Tiera. Guijarro bendecido. Gema de Tiera, gente. Guijarro bendecido es estas gemas de una estrella que te permite o te mejora el resto de las habilidades, alargándole el tiempo de duración. Si bien las gemas de una estrella no son demasiado poderosas, que exista una gema que te ayude a que otras cosas poderosas, como puede ser la duración de habilidades de aumento de daño, o del mismo set verde, ¿no? De otras gemas que aumenten temporalmente el daño, te puede venir mejor que poner cualquier otra gema de una estrella. O sea, creo que es una gema tierra, la puedes usar durante bastante tiempo. Incluso hay gente que todavía la usa en un combo de gemas de 5 estrellas y esa es la única gema de una estrella, porque hay efectos de que vale la pena aumentarle la duración. Y nada, creo que una tier A también te aumenta un poquito la velocidad de movimiento, pero bueno, no es lo más destacable. Nada, tier A. Tormento Eterno. Tormento Eterno, definitivamente otra tier A. Me vas a decir, Tormento Eterno quizás no es para tanto. Bueno, a ver, lo que pasa es que Tormento Eterno te pone un sangrado cuando haces un golpe crítico. Y este sangrado es muy importante para activar otros efectos poderosos en el juego. Set verde, por ejemplo. Tiene sinergia con otro tipo de gemas de 2 estrellas, de 5 estrellas, que van a aumentar muchísimo tu daño mientras estás sangrando. Entonces, Tormento Eterno, sí, definitivamente es una gema que puedes incluir en tu rotación al principio para maximizar el daño lo más posible. Tonificación de cárcel. Otra tierra, señores. Otra tierra porque creo que es una gema muy sencilla de usar, muy al estilo de Ojo del Belsánico. Te la enganchas y tienes aumento de velocidad de tu ataque primario. El ataque primario es el ataque que siempre vas a llevar a todas partes. Probablemente uno de los ataques más importantes del juego, si es que no es el más importante. Y también va a aumentar el daño de tu ataque primario poquitico. Pero bueno, una gema muy fácil de usar. Te la puedes enganchar en cualquier clase y ya tienes ya un aumento de velocidad de ataque. Y te puedes perfeccionar para aumentar el ataque primario. En fin, muy sencilla de usar, una tierra. Elixir de Miseria, otra tierra. ¿Por qué? Elixir de Miseria va a alargar los sangrados. Dígase, por ejemplo, de Tormento Eterno, de Mordedura de la Víbora, de Bilis Supurante. Y además estos efectos, como tienen sinergia con otras cositas que aumentan el daño cuando el enemigo está sangrando, pues que te aumenten la duración y además esta gema aumenta un poquitico el daño a esos enemigos que están sangrando, te viene súper bien, te viene súper bien. Creo que tiene sinergia con Tormento Eterno y otras gemas y es de lo más poderoso en el juego para hacer daño en PvE. Vigía Luminoso. Vigía Luminoso me parece que es una gema que es buena, pero al mismo tiempo, siendo de una estrella, es mala. Lo que hace es que la duración de pérdidas de control te duren un poquito menos, ¿no? No te duren tanto y no te revienten. Pero lo que pasa es que es una gema de una estrella. Con gemas de una estrella tú no tienes mucha resonancia y te van a reventar probablemente sí o sí. Entonces, sí puede ser decente, pero es para PvP exclusivamente. Entonces, no te la puedo recomendar demasiado. Creo que hay cositas mejores. Y ya, gente, poco más. La verdad que este para mí es el tier de gemas de una estrella. Quizás alguna gema de tier D puede pasar a tier C. Quizás fui demasiado extremista con alguna. Supongo que me lo vas a decir en los comentarios. Pronto voy a hacer un video de gemas de una, de dos, de 5 estrellas. No es una tier de todas las gemas. Más bien va a ser un paso a paso, ¿no? Una explicación sobre la resonancia, sobre las gemas, ¿no? En qué punto usar las gemas de una estrella, más o menos, ¿no? El paso a paso para que si hay algún jugador nuevo que no sabe cómo ir haciendo la transición de una a dos, de 2 a 5 estrellas, oye, estate atento al canal que voy a sacar un video con respecto a eso. Ya, te pido que te suscribas al canal, que le des un me gusta, te recuerdo que puedes dejarme un comentario compartiendo tu opinión con respecto a estas gemas. Te voy a dejar este video por acá porque estoy seguro que si te gustó este video de gemas de una estrella te va a interesar este por acá donde está la tier de gemas de 2 estrellas. Así que nada, ve a verlo y ya, es todo.